4 del libro 2, Nacimiento de los Padres Verdaderos. Cuando yo era joven, mi familia estaba bastante bien económicamente. Cuando mis amigos, quienes eran pobres, llegaban a la escuela con mijo o cebada cocida en sus viandas, cambiaba mi almuerzo con el de ellos. Yo no podía comer mi propia comida bien preparada con arroz mientras miraba cómo ellos comían su escasa comida. Si la madre o el padre de mi amigo estaban enfermos, pero no tenían dinero para ver a un médico, iba a mis padres y entre lágrimas les pedía dinero, explicando la situación de mi amigo. Cuando tenía 11 años, le dije a mi padre que iba a vender arroz para ayudar a alguien. Pero incluso antes de que él lo aprobara, junté tanto arroz como pude y lo metí en una bolsa. Yo estaba con tanta prisa que ni siquiera até la bolsa. Entonces la llevé sobre mi hombro y caminé unos 8 kilómetros hasta el mercado. Debería haber atado la bolsa con una cuerda, pero como no lo hice, tuve que agarrar fuertemente la bolsa para que el arroz no se salga. Caminé lo más rápido que pude por temor a que mi padre viniera detrás de mí. No tienen idea de lo mucho que latía mi corazón y cómo jadeaba en busca de aire. No puedo olvidar ese día. No creo que pueda olvidar esto por el resto de mi vida. Todas estas experiencias me permitieron estar en la posición de caminar el sendero de la voluntad. Mi naturaleza es tal que cada vez que veía a un mendigo pasar temblando por mi casa durante el invierno, no podía comer ni dormir. Entonces les pedí a mis padres que trajeran a ese mendigo a nuestra habitación principal y le dieran de comer bien antes de despedirlo. ¿No piensan ustedes que esto es un fundamento para ser amados por el cielo? Cada vez que escuchaba un rumor acerca de que alguien en mi barrio estaba muriendo de hambre, no podía dormir por la noche preguntándome cómo podía ayudarle. Sacaría arroz del tarro de arroz de mi familia y le daría a la persona con hambre, sin dejar que mis padres se enterasen. Me gustan las tortas de arroz, así que yo solía pedirle a mi madre, por favor, hazme un pastel de arroz. Pero ella decía que estaba demasiado ocupada con la granja, el tejido o cosiendo ropa preparando el casamiento de sus hijos. Mi madre en verdad no tenía tiempo para descansar, pero yo seguía pidiéndole que me haga un pastel de arroz. Y finalmente ella me hacía un pastel sencillo, algo así como una torta de porotos rojos y arroz, mezclados, eh, algo así como una torta de porotos rojos y arroz mezclados, o un pastel de arroz al vapor. Lo hacía en una gran olla de vapor de barro, pero no duraba ni siquiera 3 días porque yo lo compartía. Así es como era yo. Cada vez que tenía cierta preocupación por mi pueblo, no podía conciliar el sueño. Ahora que lo pienso, me doy cuenta de que el cielo me ha guiado desde la infancia para tener un corazón tan cariñoso. Es por eso que cada vez que veía a alguien pobre e indigente en mi pueblo, yo quería ayudar a esa persona. De cualquier manera, para que le vaya bien. Cuando ocurría algún problema en el pueblo, yo hacía todo lo posible para resolverlo. Yo creía que ese era mi trabajo, no de otra persona. Sin este tipo de naturaleza dentro de mí como fundamento, no podría ser quien soy yo, quien soy hoy. Tenía que ser mi naturaleza innata. Hay un dicho en Corea que dice, el agua de arriba debe quedar clara para que el agua de abajo sea clara. El agua de arriba es el líder que da el ejemplo. Los seres humanos son espirituales. Así, cuando tenemos la calidad del agua pura, otros querrán venir y convivir con nosotros. Ellos se apoyarán en nosotros como un cerco.
Cuando yo era joven, tuvimos una granja de abejas con cientos de colmenas llenas de abejas. Cuando crían abejas, deben instalar marcos para panales. Luego, cuando las abejas hacen sus colmenas, ellas depositan su miel allí, convirtiéndola en su hogar. Los marcos para panales de abejas eran caros. Normalmente los marcos con sus panales vacíos se apilaban en un gabinete, pero yo los encontraba y los mezclaba para hacer velas. Muchos hogares del país no tenían luz en la noche porque no podían darse el lujo de comprar querosene, dice acá, querosene. Así que les daba las velas que había hecho, pensando que, ya que no podía darles querosene, al menos les daría velas. Tuve que hacerlo porque de lo contrario hubiera estado muy intranquilo. No podía soportar el hecho de no hacer nada por ellos. Es por eso que juntaba todos los panales para hacer velas y las distribuía casa por casa. En ese momento yo era apenas un niño, así que no tenía idea de lo caras que eran. Después de darse cuenta de lo que había hecho, después de darse cuenta de lo que había hecho, mi padre me regañó severamente. Sin embargo, nunca admití haber hecho algo malo. ¿Cómo pude ser malo? ¿Cómo puede ser malo ayudar a los necesitados? Así que después de regañarme por algún tiempo, mi padre solo se detuvo. En mi pueblo vivía una pareja de discapacitados. El esposo era ciego y su esposa estaba lisiada. Aún así, esta pareja era considerada una pareja ejemplar en el pueblo. A pesar de que ella cojeaba apoyada en su bastón, siempre guiaba a su esposo donde quiera que necesitaba ir. Tenía la boca torcida y todo tipo de discapacidades, pero su esposo la amaba más que a una mujer hermosa. No tenían ningún lugar para vivir, así que cuando llegaba el invierno, se quedaba en el cobertizo de mi familia. Allí solo tenían un colchón de paja, así que les llevaba mi colchoneta y mi acolchado. Por eso me quería mucho. Un día me enteré que habían fallecido. Me puse tan triste. Recuerdo haber llorado por sus muertes. Al igual que ustedes, yo también tuve una juventud vivaz, rebosante de esperanza. Pero incluso antes de conocer la voluntad, pensé hacerme amigo de los que estaban pasando por dolor y sufrimiento. Yo estaba muy interesado en las personas a quienes no le iba bien. No traté de acercarme a los hijos de las familias acomodadas e influyentes. La mayoría de la gente hacía eso, pero yo hice lo opuesto. Si yo sabía que había alguna persona pobre en el pueblo que no tenía nada para comer, entonces no podía dormir. Tenía que hacer todo lo posible para resolver su situación. De esta manera, yo quería caminar un camino para llegar a ser el amigo de todo el mundo. Vamos a ver un poquito más. Dones del Espíritu. Desde su infancia, el padre verdadero tenía un carácter muy porfiado. Iba hasta el fin del camino y poseía un espíritu tenaz, muy competitivo. Una vez que evaluaba que algo era correcto, lo traducía en acciones, sin postergar ni esperar nada jamás. Así fue que durante su infancia cultivó las habilidades y los rasgos de carácter que necesitaría para cumplir la providencia de la salvación de Dios como el Padre verdadero. Por otra parte, aún siendo niño, él sorprendía a las personas con sus predicciones de enfermedades o problemas que ocurrirían en el futuro. Tenía una percepción espiritual muy especial. Vamos a quedarnos aquí para comenzar el párrafo 22, página 166. Bueno, nos,
Lo único que uno puede decir para comentar estos párrafos leídos es una descripción total del carácter tan interesante del Padre verdadero, ¿no? Yo siempre que estoy leyendo o estoy estudiando, por ejemplo, el principio o la Biblia, para alguna ocasión, ¿verdad? Me quedo siempre muy pensativo acerca de el carácter de los personajes bíblicos o personajes como el Padre verdadero, ¿no? Yo siempre pienso en el carácter de estas personas. Realmente Dios busca o buscó, sigue buscando en toda la historia personas con cierto tipo de carácter, de personalidad, de capacidades, ¿verdad? Que los califiquen para un determinado tiempo. Casi la gran mayoría de las personas que conocemos de la Biblia, o los santos en general, tienen caracteres diferentes, por supuesto, pero son tan especiales, tan increíbles, pensando cuando uno los compara con el propio carácter. Ah, eso si hubiese algún tipo de concurso para aspirar a ser el Mesías, Dios tendría que escoger al Padre de todas maneras, porque por lo que vemos es una persona que desde niño se preocupó por los detalles mínimos, ¿verdad? Cómo hacer un fundamento, cómo hacer un fundamento para poder llevar una misión tan grandísima como la de salvar al mundo. Es decir, es algo increíble. ¿Quién puede aspirar a ser el Mesías sabiendo de que se necesita tanto trabajo y tanta indemnización, tanto sufrimiento para poder ejercer, digamos, esa posición en el mundo, ¿no? Entonces, cada vez más y más podemos tener una idea más redonda de lo que era el padre, en realidad, un carácter increíblemente interesante, por decir lo menos, porque cubría todos los aspectos, estaba preocupado por hacer de todo un poco y ser, como él dice, el ejemplo, ¿no? En esa parte donde dice que el agua de arriba tiene que ser clara para que el agua de abajo tenga que ser lo mismo, ¿no? Tan limpia y clara. Es decir, el líder tiene que esmerarse en ser de lo mejor para que sus seguidores o aquellos que lo imitan sean mejores también. Bueno, nada más que decir de mi parte por ahora. Si alguno de ustedes quiere agregar algo, hacer una reflexión sobre el punto, adelante, por favor.